Tras la catequesis sobre el sacramento de la penitencia, tendremos ahora una catequesis práctica y breve que nos ayude a preparar una buena confesión. Empezamos viendo el rito de la confesión, porque si llevas mucho tiempo sin recibir este sacramento, quizá lo hayas olvidado. Al arrodillarte en el confesonario saludarás al sacerdote diciendo Ave María Purísima y te santiguas. Entonces puedes añadir una jaculatoria breve como esa frase de San Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Para que el sacerdote pueda ayudarte mejor, debes decirle el tiempo que llevas sin confesarte. Hace una semana, 5 meses, 20 años que no me confieso. Y a continuación, y me acuso de estos pecados. Y vas diciendo tus pecados de manera sencilla. Como la confesión ha de ser sincera, conviene que comiences por el que más te cuesta contar. Quizá indicándole al sacerdote, hay un pecado que me cuesta mucho contar, para que te ayude en la sinceridad. Recuerda que el sacerdote es de carne como tú, que también él tiene sus luchas personales y necesita confesarse, así que no se va a asustar de nada. Es necesario decir todos los pecados mortales que hayas recordado en el examen de conciencia, indicando también en lo posible el número de veces. Si llevas mucho tiempo sin confesarte, no hace falta que vayas con calculadora, bastará con que digas el número aproximado o la frecuencia de esas caídas. En estos 20 años no he ido a misa ningún domingo. Me he emborrachado aproximadamente una vez al mes. He consumido cocaína y otras drogas una vez cada 2 semanas. Pero sí es muy importante que no calles voluntariamente ningún pecado mortal que recuerdes, pues de lo contrario no se te perdonaría ninguno de los que te acuses. Y además cometerías otro pecado mortal de sacrilegio. Hecha esa confesión sincera, en la que el sacerdote te puede ayudar con algunas preguntas, debes escuchar bien los consejos que te dé. Y, antes de la absolución, manifestar tu contrición o dolor sobrenatural. Por ejemplo, con estas palabras, Señor Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador. En la absolución del sacerdote, estas son las palabras esenciales. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A lo que debes responder, Amén. Ya vuelves a estar limpio. Han revestido tu alma con la mejor túnica, igual que hizo el padre del hijo pródigo. Por eso agradece al Señor su misericordia y procura cumplir enseguida la penitencia que el sacerdote te ha impuesto antes de darte la absolución. También es bueno que recuerdes a menudo los consejos que te ha dado. Puedes estar seguro de que si han sido muchos y grandes los pecados de los que te has acusado, también será muy abundante su oración por ti. Vemos a continuación algunas ideas para preparar mejor esa confesión en 3 situaciones diferentes. La de quien lleva muchos años sin confesarse, la de quien se confiesa 1 o 2 veces al año y la de quien recibe este sacramento todas las semanas o cada 2 o 3 semanas. Quien lleva muchos años sin confesarse no solo deberá mirar cómo es el rito de este sacramento que hemos explicado al comienzo de la catequesis, sino que deberá hacer un examen de conciencia más tranquilo. Empezará considerando esos pecados por los que se ha sentido movido, una gracia muy importante de Dios, a pedir perdón, pero después convendrá que haga un examen profundo de conciencia siguiendo los 10 mandamientos. Hay muchos exámenes de conciencia preparados en las parroquias, en las diócesis, en diferentes libros que pueden servir de ayuda, pues podría suceder que quien se siente arrepentido por sus continuas borracheras no caiga en la cuenta sino de que ha faltado muchos domingos a misa, o que quien se muestra arrepentido por haber maltratado y humillado muchas veces a su mujer olvide que con frecuencia fuma porros. Ese examen de conciencia debe llegar también a los pecados internos, odios, rencores, juicios temerarios, y esa maldita lengua que tantas veces al hablar de otros comete graves injusticias. Aunque sea de muchos años y cuente con innumerables pecados, la confesión no tiene por qué ser larga. Así, por ejemplo, quien ha llevado una vida sexual muy desordenada no tiene por qué convertir su confesión en una especie de relato pornográfico, pues bastará con que diga el número de veces o la frecuencia con la que ha tenido caídas de masturbación, de relaciones prematrimoniales, de relaciones con personas del mismo sexo o fuera del matrimonio, y caídas de miradas o de pensamientos consentidos. Como el dolor de los pecados incluye el propósito de la enmienda, habrá que llevar preparado ese propósito.
pues no podré acusarme de llevar 20 años sin ir a misa los domingos si no tengo el propósito de ir el siguiente. Y no olvidemos que en los vicios muy arraigados el propósito no consiste en la seguridad de no volver a pecar, ni siquiera de no volver a pecar en las próximas semanas, puesto que puede pasar bastante tiempo hasta que desarraiguemos ese vicio. En ese caso el propósito consiste en poner los medios para evitar esas caídas. Recuerdo bien aquel amigo, después de confesarse, tras muchos años sin hacerlo, salió contentísimo. Le he contado todo. Y a continuación añadió, pero la semana que viene o dentro de 2 semanas volveré a confesarme. ¿Por qué?, le pregunté. Porque soy débil y es probable que lo necesite. Puede ser un buen propósito si llevas años sin confesarte. No dejar que, perdona que te hable así, se acumule mierda y más mierda en el alma antes de la siguiente confesión. Para quien tiene la costumbre de confesarse 1 o 2 veces al año, por ejemplo cuando se acerca la Pascua de Resurrección, puede ser aconsejable también que haga su examen de conciencia viendo uno por uno los 10 mandamientos. Pero en ese caso te animaría a una cosa. En cuanto que tengas conciencia de haber cometido un pecado mortal, no dejes que pase el tiempo, pues vale la pena que vivas habitualmente en gracia de Dios, de manera que de forma habitual estés en condiciones de acercarte a comulgar todos los domingos cuando vayas a misa. Será bueno que en esas confesiones entonces te acuses también de los pecados veniales en los que caigas con mayor frecuencia. Por último, está el caso de quien practica la confesión frecuente, semanal o cada 2 o 3 semanas. A menudo no habrá ningún pecado mortal del que acusarse en esas confesiones. Por eso será conveniente centrar el tiro. Me explico, acusarnos de los pecados veniales contra los que queremos, con la ayuda de Dios, luchar eficazmente en las próximas semanas. Y también acusarnos de esas faltas de amor de Dios cuyas raíces son algunos pecados. En el caso de la confesión frecuente será conveniente acusarse también de pecados de la vida pasada, para asegurar la materia del sacramento y fomentar el dolor. Como son pecados ya perdonados, bastará con que nos acusemos de ellos genéricamente. Por ejemplo, también me acuso de todos los pecados de la vida pasada, particularmente contra la virtud de la religión, o contra el 6º mandamiento. Por último, no olvides que los consejos recibidos en la confesión frecuente con un confesor fijo son también verdadera dirección espiritual.